Qué bendición poder estar con ustedes nuevamente este día en su conferencia misionera. Espero que ha estado orando, que Dios bendiga y que Dios haya hablado a su corazón. Saludos, Pastor Asael. Gracias por la invitación. Saludos, Pastor Elvis. Que Dios me lo bendiga. Aprecio este tiempo que han apartado para tener su conferencia misionera. Iglesias han dejado de tener conferencia misionera y bueno, yo creo que el corazón de Dios sigue siendo que el mundo sea salvo, entonces no deberíamos de parar. Será difícil, pero Él nunca dijo que sería fácil y este es el tiempo que nos tocó vivir. Otros hicieron la obra en otros tiempos, en la Segunda Guerra Mundial o en situaciones diferentes. Y a nosotros nos ha tocado hacer la obra de Dios en este tiempo de pandemia. Entonces no escogimos el tiempo, es el que nos tocó vivir y pues hay que trabajar para el Señor y echarle ganas, ¿verdad? Saludos hermanos de Bethesda, hermanos de Agua Viva, que Dios los bendiga, que Dios les use, bendiga a sus familias. Y bueno, vamos a abrir la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 15, hermanos. Romanos 15. A ver, levanten su mano los de Bethesda para saber que me escuchan. Dios los bendiga, Bethesda. Agua Viva, levanten su mano. Pastor Elvis, que Dios los bendiga, amén. Bueno, Romanos 15, voy a leer versículo 18 al 21. Dice la Biblia, porque no os haría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, Señor, por tu misericordia, por el privilegio de haber sabido, de haber oído, de haber conocido. Señor, danos conciencia de la necesidad que otros tienen. Perdónanos, santifícanos. Ayúdanos, Padre, haz un cambio en nuestro corazón para que nos influyas y nos muevas hacia los que no te conocen. Por favor, Señor, haz la obra en nosotros para que otros sean bendecidos. Bendice a mis hermanos, bendice a los pastores. Danos tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Este pasaje, hermanos, es la conclusión de la epístola, una epístola con mucha doctrina, y el apóstol Pablo ha escrito a los hermanos en Roma. Pero el apóstol Pablo tiene un deseo y una carga. Dice ahí el versículo 22, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. El apóstol Pablo, hermanos, tiene una carga porque más gente conozca al Señor y él dice unas frases aquí en estos pasajes muy interesantes, hermanos. Unas frases que deberíamos de prestar atención. Dice el versículo 18, porque no os haría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Mire, es de llamar la atención. ¿Cómo dice Pablo? Él no dice de hablar lo que él ha hecho para Cristo. Él dice lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Parece lo mismo, pero no es igual. No es lo mismo lo que yo puedo hacer por Cristo a lo que Cristo puede hacer por medio de mí.
Y mucho del problema, hermanos, de la obra del Señor es que los cristianos vivimos queriendo hacer algo por Cristo, trabajando por Cristo y suena bien, hermanos, pero hay dos problemas muy grandes. Lo que yo he hecho por Cristo, primero, ¿qué he hecho? ¿Qué puedo hacer? Si yo soy un ser limitado, un ser con deficiencias, con debilidades, ¿qué puedo hacer, hermanos? Nuestro esfuerzo será muy poco. Y en segundo lugar, hermanos, siempre en el yo he hecho hay un poco de soberbia, del yo. Entonces Pablo aprendió, hermanos, a vivir en otro nivel, donde no se trataba de lo que él pudiera hacer, porque él sabía que estaba limitado en todo lo que pudiera hacer, porque es un humano. Y Pablo aprendió que el punto en la extensión del reino de Dios y de lo que Dios quiere hacer aquí en el mundo, no se trata de lo que hagamos nosotros, sino de lo que Cristo pueda hacer por medio de nosotros, hermanos. ¿Y qué sería de nuestras ciudades? ¿Qué sería del mundo? ¿Qué sería de nuestras familias si aprendiéramos a que Cristo hiciera a través de nosotros? Que Cristo obrara y trabajara a través de nosotros. Que no seamos nosotros, sino que sea Él. Pero para que sea Él, hermanos, dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa no era una frase poética, era la verdad. Pablo había aprendido a morir a sí mismo, a renunciar a sí mismo, de tal manera que dice, ya no vivo yo, ya no soy yo viviendo mi vida, es Cristo viviendo a través de mí. Mis manos, Él las usa, mis ojos, Él los usa, mis pies, Él los usa, mi corazón, todo mi ser, Él lo usa. ¿Cómo serían nuestras vidas y nuestras familias si Él usara nuestro ser, hermanos? Si Él obrara a través de nosotros y transmitiera y enseñara y ayudara a través de nosotros, dejarlo a Él. Eso habla de una renuncia de uno mismo, hermanos, del ego, de querer tener el privilegio, no el privilegio, el honor, de querer ser el reconocido, de pretender que yo puedo, yo no puedo. Y se trata de lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Entonces, hermanos, es importante entender que es clave, hermanos, la renuncia de uno mismo. Es clave la sumisión delante del Señor y negarse a uno mismo y entregarse a Él para que Él pueda usarnos. Recuerda, hermanos, el asunto es ser un instrumento del Señor. Es como el que toca la flauta, el que toca una guitarra o toca el piano. El honor no lo tiene el piano, ni la guitarra, ni la flauta. Esos son instrumentos. El honor es quien toca, quien usa ese instrumento. Y hemos querido ser el personaje principal como flauta, como guitarra, como piano, cuando no hemos entendido que solamente Dios quería que fuéramos instrumentos que Él nos pueda usar para su gloria y su honra. Enfrentémonos con esta necesidad delante del Señor. Señor, necesito renunciar a mí para que no sea yo el que haga, sino tú haciendo a través de mí. Mira otra frase que encontramos en el versículo 18. Versículo 18, porque no osaría hablar, sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con las palabras y con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Cuando el Señor les dio la gran comisión y después les dice, manda mensaje a discípulos que les diga a los demás discípulos que se queden en Jerusalén hasta que venga poder desde lo alto. Dice que sean investidos de poder desde lo alto. Me llama la atención cómo tenían que ir, pero les dijo, no vayan hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Entonces, el Señor les estaba diciendo, ustedes no pueden. Si algo va a suceder, tiene que ser por lo que el Espíritu Santo puede hacer. Y mire, hermano, no se trata de ejército, no se trata de espada, se trata de su espíritu. Y en aquel entonces el apóstol no tenía
ni laptop, no tenía camioneta, no tenía celular, no tenía dólares, no tenía los avances tecnológicos, no tenía carro, no tenía avión, pero él hizo cosas increíbles, hermanos. ¿Por qué? Porque él dejó que en la obra que él tenía que hacer, dejó que el Espíritu Santo se involucrara. Hermanos, el Espíritu Santo nos fue dado como el ayudador. Pero la verdad es que muchos de nosotros, quizá la mayoría, vivimos contristando al Espíritu Santo. Vivimos ofendiendo al Espíritu Santo y en vez de que Él pueda obrar y manifestarse, hermanos, lo entristecemos, lo apagamos y queda dentro de nosotros sin la oportunidad de usarnos y obrar porque hermanos, hemos aprendido a cantar como cristianos, a predicar como cristianos, a ganar almas como cristianos, a hablar como cristianos, pero en realidad eso ha sido un profesionalismo porque hemos vivido ignorando su presencia del Espíritu Santo, su gracia, su poder. Y Pablo dice, no ha sido mi capacidad, todo lo que ha sucedido ha sido en el poder del Espíritu de Dios. Me he entregado a su control, a su dominio. La Biblia nos habla que no nos dejemos embriagar con vino en lo cual hay disolución, antes sed llenos. Está hablando así como el vino controla a una persona, deberíamos dejar que él nos controle. Pero hay otra palabra más ahí en el versículo 19, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre el fundamento ajeno. El apóstol Pablo era alguien que dejó que Cristo obrara a través de él, que fue consciente de que el Espíritu Santo quería obrar y tener el control y se sometió a él. Pero dice la Biblia que era alguien consciente de la necesidad que la gente tenía. Es decir, cuando él veía pecadores, los veía siempre como gente perdida. Por eso él hablaba de Cristo, porque él los veía como pecadores perdidos. Mire, dice que todo, desde Jerusalén, por los alrededores, hasta Ilírico, todo lo he llenado el Evangelio de Cristo. ¿Cuántas distancias, cuántos kilómetros, cuántas casas, cuántas personas vivirían desde Jerusalén hasta Ilírico y los alrededores? ¿Cuántos? Pero no había uno solo que no supiera del Evangelio. No que lo hayan aceptado, pero que habían tenido un testimonio del Evangelio a través de Pablo y los que le servían. No había manera de que alguien pudiera decir, no supe de qué están hablando. No, el testimonio estaba claro y dice, todo lo he llenado. No está inventando, está hablando la verdad. Se paraba en un súper, en una tienda y hablaba de Cristo. Se paraba esperando el bus y hablaba de Cristo. Donde él fuera, la gente que estaba alrededor, él la miraba como alguien perdido. Y ese es el problema, hermanos, que tristemente, comenzando con su servidor, la gran mayoría no vivimos conscientes de la condición de la gente. No nos impacta que es gente perdida, que es gente bajo condenación, que es gente que aunque se vean bien y aunque se vean contentos, si murieran estarían perdidos para siempre, hermanos. ¿Qué haríamos si viviéramos conscientes de que en este momento pueden caer al infierno? Pero lo sabemos, pero no nos impacta, no nos transforma. Ese conocimiento no nos mueve, porque sabemos que van al infierno, pero los vemos como si nada, como aquel ciego que veía como árboles nada más, no veía a las personas realmente, y usted y yo vemos a la gente como que no la vemos, porque no tenemos una carga en nuestro corazón, hermanos. No tenemos eso que nos impulse
a hablar a la gente. Mire, yo no les conozco, pero les aseguro que hay varios en sus iglesias, quizá la mayoría, no sé, que nunca habla de Cristo. Hay muchos que no regalan un folleto, hermanos, que no se preocupan por los vecinos, por los compañeros de trabajo, por los compañeros de escuela. Los ven, sí, como compañeros, quizás hasta son amigos, y nunca les hemos hablado de Cristo porque no estamos conscientes de su necesidad y no estamos cargados por su alma y no nos impacta que se van a perder, hermanos. Vivimos viendo como que no vemos, sabiendo como que no sabemos, y dejamos pasar el tiempo y dejamos pasar la oportunidad y vamos en un taxi y no hablamos con la gente, vamos en un bus y no hablamos con la gente, no nos ni siquiera nos preocupamos de darle un folleto y decirle Cristo lo ama, léalo. Queridos hermanos, deberíamos pedirle a Dios que nos ayude para renunciar a nosotros y Él pueda obrar en nosotros, que nos ayude por ignorar su Espíritu Santo y por eso no pueda transmitir su poder a través de nosotros, y que nos ayude a estar conscientes de la necesidad de la gente que está perdida, que cargue en nuestro corazón. Un milagro tiene que ser hecho, sí, para que gente sea salva, pero un milagro mayor tiene que ser hecho, que nuestro corazón sea cambiado, hermanos. Que haya un peso ahí que nos mueva, nos impulse. Y Pablo dice que en esa carga, en esa conciencia, todo llenó con el evangelio. Y no solamente todo llenó, pero se esforzó en predicar el evangelio. Iba la otra milla, tocaba la otra puerta, se esforzaba, hermanos. No uno y ya, como muchos de nosotros. Qué faltos estamos, hermanos. Él hablaba y seguía hablando y tenía diligencia y tenía esfuerzo y volvía a hablar y volvía a hablar, porque él veía otro perdido, otro pecador. Él no miraba el reloj, no miraba nada, nada más veía almas necesitadas y les hablaba y se esforzaba. Iba a otro pueblo, a otra ciudad, a otra aldea. ¿Cuántas veces viajamos, hermanos? Y no tenemos la carga y la conciencia de, ¿habrá algún predicador en esa aldea? ¿Habrá algún predicador en ese pueblo, en esa ciudad? ¿Habrá alguien que les comunique el evangelio, que dé testimonio de la salvación? Necesitamos un milagro en nuestro corazón, hermanos, que Dios nos ayude. Pero mire el versículo 21, por favor. Versículo 21. Sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Pablo está dominado por una triste verdad, hermanos. Una verdad que carga su corazón. Porque él sabe que detrás de esas montañas, detrás de ese desierto, detrás de ese lugar, allá en la selva, del otro lado del mar, del otro lado de algún río, hay gente que nunca ha oído, hermanos. Qué tremendo, hermanos, la forma como el Espíritu Santo hizo que Pablo escribiera aquí. Dice, aquellos a quienes nunca les fue anunciado. Aquellos que nunca han oído. Yo, hermanos, vengo de un hogar católico. Mi familia muy católica. Mi madre todos los días iba a misa y la verdad, desde pequeños, aunque no sabíamos cómo aceptar a Cristo, desde pequeños sabíamos de Cristo, sabíamos que Cristo era Dios, sabíamos que Cristo vino de un nacimiento virginal, sabíamos que Cristo murió en la cruz y resucitó a los muertos, y sabíamos que se fue a la diestra del Padre, sabíamos todo eso. No entendíamos la salvación, no aceptamos a Cristo, pero lo sabíamos. No nos era negado el conocimiento del evangelio, hermanos. Entonces, desde que tengo uso de razón, de una o de otra manera, siempre supe sobre Cristo. Yo acepté a Cristo a los 17 años, tengo 54 años y gloria al Señor porque me permitió conocerlo, pero desde que tengo uso de razón, supe de Cristo, hermanos. Igual usted, sus hijos se han criado en la iglesia,
han sabido de Cristo toda su vida. Aún muchos en el vientre de su madre, mamá o papá les hablaba y les decía de Dios, de la salvación de Cristo. Sí, yo sé, no entendían ni nada, pero se les hablaba. Pero aquí vemos, hermanos, a gente en diferentes lugares que nunca han oído. Vemos de gente que nunca se les ha anunciado. Escuche la palabra nunca. Jamás. Ni una sola vez. Han pasado los años. Han pasado las decenas de años, los siglos. Sus antepasados, generación tras generación. Quizás son pueblos de 2000 años, 3000 años, 1000 años. Y han pasado los siglos y los siglos y los siglos. Y nunca han oído. Los niños se hicieron jóvenes, los jóvenes se hicieron adultos, los adultos se hicieron ancianos y murieron y nunca oyeron, hermanos. Nunca supieron, nunca les fue anunciado. Eso es terrible. Esa es una desgracia, hermanos queridos. Piense y dígale a Dios, Señor, ayúdame a entender, que me penetre el profundo y triste significado de la palabra nunca. Nunca supieron que Dios les amó. Nunca supieron que Cristo murió. Nunca supieron que con sangre se pagó por su alma. Nunca supieron que la tumba está vacía, hermanos. Han vivido en la ignorancia, han vivido en el error, han vivido en la oscuridad, han vivido creyendo falsedad, creyendo mentira, y se han perdido y se han condenado y nunca oyeron. Nunca oyeron, nunca supieron. Hermanos queridos, jóvenes, señoritas, por favor entienda, somos privilegiados. El evangelio nos fue traído por americanos, llegó de lejanas tierras el evangelio a nuestro país y esos americanos, no recuerdo los nombres de todos, pero pudiera mencionar un Childrens quizá, un Willis ahí, Jaime Willis y otros más. Pudiera mencionar a otros, no los recuerdo a todos, pero llegaron de su país a Estados Unidos, al país de ustedes, Panamá, y alumbró la luz del evangelio, hermanos. Gloria al Señor por su misericordia. Son bendecidos ustedes. Qué bendición que les llegó el evangelio. Pero todavía, hasta estas fechas, después de tantos años y después de que Cristo murió hace 2000 años, todavía hay mucha gente que nunca ha oído, hermanos. Nunca han sabido. ¿Qué será eso? No puedo ni imaginar. Mi mente no alcanza a dimensionar que nunca pasaron los años, los siglos, las edades y nunca Juan 3:16, nunca un predicador, nunca un misionero, nunca un testimonio de la salvación, el perdón, la esperanza que hay en Cristo Jesús, hermanos. Hace rato una hermana de Aguascalientes, de donde es mi ciudad, me mandó un link. Estaban transmitiendo el servicio funeral en memoria del pastor Mauro Padilla. Mauro Padilla fue de nuestros estudiantes que entraron al Colegio Bíblico Bautista en San Luis Potosí. Entraron casados y se esforzaron con familia para estudiar y se graduaron y se fueron a Aguascalientes a levantar obra para el Señor. Y a pesar de su diabetes, su enfermedad y su esfuerzo, su alta presión y todo, siguieron adelante levantando una obra. Su hijo se convirtió en su asistente y hace unos días murió de COVID el hermano. Hoy estaban, hace un momento antes de entrar con ustedes, estaban celebrando el servicio en memoria de nuestro hermano que partió con el Señor. Es triste, claro que sí. Es doloroso, claro que sí. De este lado se ve muy feo, pero de aquel lado todo está bien. De aquel lado él está contento, ni siquiera está preocupado ni nada, no está pensando en nada más que cautivado con su Salvador, emocionado. ¿Y eso por qué, hermanos? Porque un día conoció
porque un día alguien le dijo, porque un día supo del evangelio y de la salvación y ahora estará en el cielo eternamente y su familia conoce al Señor porque alguien le dio la oportunidad de saber, hermanos. Y entonces al saber, el Espíritu Santo usó ese conocimiento y lo convenció de su pecado y fue salvo. Pero la obra del Espíritu Santo no puede ser hecha sobre aquellos que no saben del evangelio, porque no hay ese conocimiento que les pueda dar la convicción para que el Espíritu Santo les dé arrepentimiento y fe para salvación. No va a apuntarlo en el cielo ni en los árboles el evangelio. Alguien tiene que ir, hermanos. Alguien tiene que dejar su país y su gente e ir a esa montaña, a esa selva, a ese país y aprender otro idioma y pagar un precio y llevar a su familia y estar allí, hermanos, para que esa gente pueda saber. Para que ese versículo no diga más los que nunca. Para que la gente ahí no se muera y en el Hades, en el infierno, piense por qué nadie me dijo. Mire, quiero aclarar, nadie se va a la condenación de forma inocente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo que condena al pecador es su propio pecado, no el que no supieron de Cristo, pero el saber de Cristo les da la oportunidad de no ser condenados, hermanos. Y despiertan ahí en la oscuridad, en el dolor, en la tristeza, sufriendo allí y sabiendo por primera vez que alguien les amó, que alguien pagó por sus almas, pero nunca supieron. Ese no es el plan de Dios. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermanos de Bethesda, Pastor Asael, Pastor Elvis, hermanos de la iglesia, no vivan pensando como que todo el mundo sabe. Hay muchos que no saben. Hay millones que no han oído. Hay millones que no han sabido. Nunca se les ha anunciado. Y no podemos vivir diciendo, qué bien la estamos pasando, e ignorar a esa gente, hermanos. Tenemos, así como nos llegó el evangelio a lejanas tierras, ahora tenemos que enviarlo a lejanas tierras, hermanos. Y por la gracia de Dios, hacer lo que sea, orar, trabajar y ofrendar, enviar misioneros para que los que nunca han oído, oigan y sepan. Ahora, hermanos, Pablo está diciendo a los hermanos en Roma, yo quiero ir a España. Ellos no saben, ellos no han oído. Va a ser difícil ir a España, va a ser peligroso, va a ser un trabajo duro, pero yo estoy dispuesto de ir, dice Pablo. Yo quiero ir y voy a ir, pero antes voy a pasar con ustedes y que ustedes oren por mí y que ustedes me encaminen. Está hablando, ayúdenme para llegar allá. Yo voy a predicarles. Nunca, por lo que vemos en la Biblia, nunca tuvo esa oportunidad. Usted sabe la historia. En Jerusalén lo tomaron preso y sí llegó a Roma, pero no a España. Pero llegó a Roma no como él pensaba, sino preso y allí en la cárcel y allí murió, hasta donde sabemos. Pero él dice, yo voy. No importa el lugar, jóvenes. Lo que hace falta para que gente sepa es que jóvenes y matrimonios, hermanos, digan, yo voy, envíame a mí. Si no hay corazones dispuestos, estamos sentenciando la condenación de los que no tienen a Cristo, hermanos, porque sin Cristo no hay salvación. El evangelio es la única manera de ser salvos y hace falta gente que diga, yo voy a España, será difícil, será duro, pero yo voy a Italia, yo voy a Zimbabue, yo voy a Japón, yo voy a Guinea, yo voy a etcétera, etcétera, etcétera. Hace falta quien vaya y hace falta iglesias que digan, te enviamos, te ayudamos, te sostenemos. Nunca se nos olvide que mientras tenemos una Biblia y le cantamos al Señor y nos gozamos en la iglesia
y decimos, gloria al Señor por la salvación, hay millones de personas que nunca han oído, nunca han sabido. Ahora, hermanos, como conclusión menciono algunas cosas. Primero, para que esta gente sepa, es necesario, hermanos, la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay un mundo de cosas, hermanos, que ahorita no están, pero estarán si las creemos. Hay un mundo de cosas que ahorita no se ven, pero se verán si las creemos, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por fe andamos, no por vista, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que hace falta es pastores e iglesias que no digan qué pobres estamos, qué poquitos somos, mira la crisis, no, sino pastores e iglesias que digan, tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, y así como creemos que Él nos salvó, creemos que Él puede hacer cosas grandes y que Él nos puede usar. Y no solamente que creen en Dios, pero que le creen a Él. Parece ser, queridos hermanos, que entre los cristianos sabemos muchos incrédulos. Porque miramos nuestras bolsas, nuestro bolsillo, nuestra capacidad y las limitaciones y decimos, no podemos y no sabemos y no tenemos, en vez de mirar al Todopoderoso que nos envía y que prometió suplir y estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y decir, Señor, sí, creemos. Dios le dijo a Abraham, Abraham, tú te llamas Padre enaltecido, pero a partir de ahora ya no eres Abraham, Padre enaltecido, ahora es Abraham, Padre de multitudes. Y Abraham dijo, si tú lo dices, Señor, yo soy Padre de multitudes, Abraham. La gente lo veía y le preguntaba, ¿cómo te llamas? Y él decía, bueno, yo me llamaba antes Padre enaltecido, Padre me llamaba Abraham, pero ahora me llamo Abraham, Padre de multitudes. ¿Cuántos hijos tienes? Ni uno. ¿Cómo te llamas? Me llamo Padre de multitudes. ¿Cuántos hijos tienes? Ni uno. Pero él dijo que de mí vendrá una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y si él lo dijo, así va a ser. Queridos hermanos, Abraham creyó en Dios y le creyó a él. Y hace falta, Pastor Asael, Pastor Elvis, que no solamente creamos en Dios, pero que le creamos a Él. Hacen falta hermanos, padres de familia, que guíen a su familia en las sendas de Dios para hacer la obra de Dios, que crean en Él y le crean a Él. Y hacen falta hermanos y hermanas, parejas que se rindan para servir a Él, dispuestos a ir a Panamá, pero más allá de Panamá y más allá del mar, a otros continentes y a otras lenguas, que crean en Dios y le crean a Él, hermanos. Nos falta fe. En segundo lugar, quiero mencionar la obediencia, hermanos. Porque la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Oh, ¿cuántos decimos que creemos en tantas cosas, pero no hacemos nada? Al no hacer nada, estamos declarando que no creemos, porque fe sin obras es muerta. La consecuencia de creer es obediencia. Abraham salió sin saber a dónde iba porque le creyó a Dios y le obedeció, hermanos. Nos hace falta obedecer. El Señor, cuando dio la gran comisión, no nos preguntó si teníamos dinero o capacidad, nada más dijo, yo soy el Todopoderoso, tengo poder en el cielo y en la tierra, vayan. Y luego dice, y estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué está diciendo? No depende de ustedes, yo soy el Todopoderoso, depende de mí. Nada más quiero que me crean y que me obedezcan. Y hermanos, ¿cómo nos hace falta obedecer? Pero ¿cómo vamos a obedecer el mandamiento de ir si no estamos dispuestos a obedecer el mandamiento de orar? Si no estamos dispuestos a obedecer el mandamiento de congregarnos, si no estamos dispuestos a obedecer el mandamiento de amar a la esposa, respetar al esposo,
los hijos honrar a los padres. ¿Cómo vamos a obedecer el ir y llevar a todo el mundo si no somos capaces de obedecer el diezmar y el ofrendar? Muchas excusas tenemos, pero seamos honestos. ¿Para qué queremos engañar a Dios? Mejor hay que decirle, Señor, el problema es que no somos obedientes, no queremos. Hace falta fe y hace falta obediencia. Otra cosa importante, hermanos, es la disposición a pagar un precio. Muchos no queremos hacer algo por Dios porque no queremos lo que implica. Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El sacrificio del yo y estar dispuestos a morir para que otros vivan, hermanos. Ahora, no me refiero a que todos vamos a morir físicamente. La verdad, la gran mayoría de los que servimos a Dios, de los que sirven a Dios, no servirán a través de muerte. Habrá sufrimiento, sí. Alguno que otro será perseguido y será muerto, etcétera. Pero la gran mayoría no. Pero está hablando de morir a uno, hermanos. De morir a sus planes, de estar dispuestos a ser crucificado con Cristo para que Él haga su obra y Él viva. La obra de Dios, hermanos, cuesta. Déjeme le digo, no hay nada gratis, hermanos. Oh, sí, la salvación es gratis. Mentira, la salvación no es gratis. Sí, es gratis para mí, pero porque alguien la pagó, pero no es gratis. Alguien pagó con sangre mi salvación. La obra misionera a Dios le costó su hijo. La obra misionera a Cristo le costó su vida. Y la obra misionera nos va a costar, hermanos. El problema es que no queremos pagar el costo. Queremos que el mundo sea salvo, pero que no nos cueste. Nos va a costar separarnos del mundo. Nos va a costar consagrarnos a Dios. Nos va a costar el renunciar a pecados, a limpiar nuestras vidas. Nos va a costar entregarnos sumisos a Él. Nos va a costar dar nuestros hijos para que les sirvan. Nos va a costar oración. Nos va a costar ayuno. Nos va a costar dinero. Nos va a costar renuncias a cosas. Queridos hermanos, si en verdad queremos que el mundo sea salvo, tenemos que entender que va a costar cambiar de clima. Mire, mi yerno Fernando Justiniani, él es panameño, él es paisano de ustedes, hermanos. Y los mexicanos siempre perdemos. Yo soy mexicano, soy de Aguascalientes. Y siempre los mexicanos perdemos. Vinieron los españoles y se llevaron nuestro oro, dicen así. Los americanos se quedaron con nuestras tierras, más de la mitad del territorio, los americanos. Y luego vienen los de Centroamérica y Suramérica y se llevan a nuestras hijas. Así pasó conmigo, vino Fernando Justiniani y me quitó a mi hija, ¿verdad? Pero gloria al Señor, yo estoy contento, un buen joven, oren por él, que Dios lo guarde, que Dios le dé siempre un corazón para él, hermanos, para su obra. Y mi hija Sarita, hermanos, oren por ella, que Dios los bendiga con sus hijos, Jorgito y Lucas. Pero yo recuerdo, hermanos, cuando Fernando llegó a San Luis, él tenía carga por regresar a Panamá, colaborar con su papá y servir a Dios allí, pero llegó a San Luis y él en aquel entonces tenía una carga por Panamá, porque eso es lo que sentía su corazón originalmente, pero al llegar a San Luis y ser expuesto a información, a otros lugares, a otras etnias, a otros idiomas, a una visión no de Panamá solamente, pero una visión mundial, porque Dios ve a todo el mundo, hermanos, y ver la necesidad de otros lugares. Dios empezó a incomodar su corazón y él todavía quería irse a Panamá, hizo planes para irse a Panamá, pero quería incomodar, Dios quiso incomodar su corazón más, y aunque se esforzó por ir a Panamá, un día dijo, la verdad es que mi corazón, Dios lo está guiando a Italia. Pastores habrán dicho, ¿por qué no se viene a Panamá? Si hay mucha necesidad en Panamá. Yo sé que muchos lo habrán pensado. Su papá mismo esperaba que llegara y con justa razón, muchos planes.
Fernando se sentía mal porque él dijo, yo al principio pensaba que iba a ir a Panamá, pero ahí tengo en mi corazón Italia y no me la puedo quitar. Ahora, voy a ser franco, de trabajar en Panamá a trabajar en Italia, yo prefiero trabajar en Panamá. Ahí la gente es más receptiva al evangelio. Ahí hablan español como yo. Es un país bonito. Hay muchas bendiciones. Yo trabajaría en Panamá. Italia es un gran país, pero son bien materialistas, bien ateos, bien apáticos, no quieren nada. Es otro idioma. El euro es mucho dinero. Vivir allá, mira, nada más, no sé si han sabido, pero mi hija y Fernando me platicaron, mientras visitaban allá, tenían ganas de ir al baño. Disculpe la palabra, nada más a orinar, no sé cómo digan allá, acá se dice hacer pipí. Y por entrar a hacer pipí, pagaron 5 euros, hermanos. Imagínense, 5 euros por ir a un lugar a orinar. ¡Wow! ¡Qué increíble! Pero no se trataba de nada más el sentir de Fernando a Panamá. Se trataba del sentir de Dios que quiere que los que no han oído oigan. Ahora, déjeme le digo, y eso es en todo el mundo. Yo le dije a Fernando, no te sientas mal, Fernando. Yo sé que pastores allá van a sentirse un poquito incómodos por eso, y tu papá también, pero entiéndelos, es lo normal, pero no te sientas que mentiste, porque cuando tú hace 5 años atrás, en aquel entonces, dijiste algo, era del conocimiento que tenías. Ahora Dios te amplía la visión, te amplía la necesidad y te empieza a jalar tu corazón y cargarte por otros lugares. Bueno, ahora tienes más entendimiento, como cuando Dios le dijo a Pablo, no quiero para que vayas allá, quiero que vayas a aquel lugar. Porque hermanos, Dios piensa en el mundo, hermanos. Mi deseo es que Dios bendiga a Panamá y bendiga a las iglesias. Pero queridos pastores e iglesias, si quieren hacer algo por la obra misionera, va a costar, hermanos. Hay que estar dispuestos a pagar un precio, dispuestos a padecer. Y por último, hermanos, el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Una cuarta cosa importante para la obra de Dios, no solamente la fe, la obediencia y la disposición a pagar el precio, porque la obra cuesta, hermanos, pero también una renuncia personal, un sometimiento al Espíritu Santo, la disposición a poner todo en el altar como sacrificio vivo. Dios le dijo a Abraham, Abraham, dame a tu hijo a quien amas. Wow, esas son palabras mayores, hermanos. En nuestra mente no entendemos cómo Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Pero usted sabe la historia, no era lo que Dios quería. Dios quería la obediencia y el temor de Abraham, dispuesto a renunciar a lo que sea. Porque hermanos, lo más importante no es mi esposa, ni mis hijos, ni mis nietos, es Dios. Y a veces no lo entendemos, hermanos. Y nuestro corazón está en la casa, en el carro, en lo que tengo, en la familia, pero no en Dios. Si Él tuviera todo nuestro corazón, y Dios quería eso de Abraham, le dije, Abraham, sacrifícame tu hijo. Y Abraham dijo, está bien. Porque como él era un hombre que creía en Dios, Abraham sabía, Dios es bueno, Dios es fiel y cumple su palabra. Y él me dijo que de mi hijo Isaac, no de Ismael, de mi hijo Isaac iba a venir una descendencia como las estrellas del mar. Y mi hijo es pequeño, todavía no tiene hijos. Entonces, si me dice que lo mate, él no miente, él va a cumplir lo que dijo, quiere decir que lo va a resucitar. ¿Está bien? Y lo lleva allí, levanta su cabeza para sacrificarlo y Dios dice, detente, porque ahora veo que temes a Dios. Hermanos queridos, a veces tenemos cosas en el corazón que estorban. No renunciamos al pecado, no renunciamos a nuestra propia vida, no renunciamos a tantas cosas y Dios no puede obrar. Tenemos que entender que Dios quiere todo. Acabo de leer ahorita mientras empezaba, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dios quiere todo, hermanos.
Dice que somos sacrificio vivo para un holocausto, pero la verdad es que la gran mayoría nos agarramos de nosotros, de nuestras posesiones, nuestros seres queridos, y en verdad Dios no lo es todo. Tenemos que estar dispuestos, hermanos, a poner todo allí y renunciar. Joven, señorita, renuncia al pecado, renuncia a la mundanalidad, renuncia a ese novio, esa novia que no te conviene. Hermanos, hermanas, renunciemos al resentimiento, a los rencores, a la falta del perdón, a la mundanalidad, a la pornografía, al materialismo, que Dios pueda encontrar en su iglesia, en su casa y en sus vidas, gente como el apóstol Pablo que lo puede usar, porque Dios está pensando en los que nunca han oído. Y usted y yo no deberíamos ignorar y olvidar que hay millones de personas que nunca han oído. Pastor Asael, Pastor Elvis, yo les ruego en el nombre de Cristo que los años que Dios les dé de pastor en sus iglesias siempre la guíen y las animen a entender que somos privilegiados, pero a la misma vez hay muchos en muchos lugares que nunca les ha sido anunciado y nunca han oído de él. Y que nuestro corazón pueda ser incomodado para que hagamos algo por ellos y tengan la oportunidad que nosotros tuvimos. Hermanos de las iglesias, gracias por estar allí, pero abra su corazón y pídale a Dios que haga algo en su corazón para que esa gente allá en las montañas, en las selvas, en otro continente, no sea de esa gente que nunca ha oído. Que nos use, que use nuestros hijos, use nuestros nietos. Termino. Mi yerno Adán Maroto quería ir a Nepal. Ellos querían trabajar en la India y bueno, cuando fue su servicio en memoria, nos dieron esta tarjetita. Este es mi yerno Adán, está en el cielo, está con el Señor. 36 años. Y por alguna razón siempre la guardo en la Biblia. No fue el plan guardarla ahí, pero ahí la guardo. Y cuando estoy leyendo, predicando, se abre allí y ya no está mi yerno. Gloria al Señor, él está bien. Una de sus hijas se llama Yolette, la mediana. Y Yolette dice que ella quiere ser médico para ayudar a mucha gente. Ella tiene 5 años, oren por ella. Oren por Jania, tiene 3 años. Y luego le preguntamos a Jeremías, su hijo mayor, tiene 7 años. Dijo, hijo, ¿y tú qué quieres ser? Y él dice, cuando yo sea grande, tata, así se dice abuelito donde vive mi esposa, tata. Yo quiero ser misionero, tata. Sí, hijo, ¿a dónde? Quiero ir a Nepal, donde vive mi papá. Yo no sé si va a ir o no, hermanos, pero qué cosa maravillosa. Si Cristo no viene antes, que Él pueda ir a esa gente, a lugares difíciles, lugares peligrosos, donde matan a cristianos, pero que pueda ir porque allá en esos lugares hay miles de personas que tienen fe, pero fe equivocada en dioses que no salvan. Y hay millones de personas que nunca han oído, nunca han sabido. Y si alguien fuera, las cosas serían diferentes para ellos. Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, perdónanos la inconsciencia en que vivimos sobre los que nunca han oído. Señor, ayúdanos para ser testigos más eficientes, eficaces. Y no ignorar a la gente con la que nos rozamos en la calle, en el trabajo, en la escuela. Usa nuestras vidas, nuestras iglesias, nuestros hijos, para que los que nunca han oído puedan saber. Bendice al pastor Asael, al pastor Elvis, Señor, que ellos se queden con esa carga y pensamiento de los que nunca han oído y puedan guiar a sus iglesias a ese propósito. Señor, ayúdame a mí. Cambia mi corazón. Ayuda a mi esposa y a mis hijos para que seamos movidos
a esa necesidad. Toma a mis nietos en tus manos. Glorifícate. Señor, por favor, bendice. Y te damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos mañana. Amén.